Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Yo siempre digo que no hay mejor espacio que el que uno comparte con los colegas, ¿no? Y particularmente agradecido a Asprosec por habernos invitado a participar como integrante de la Asociación de Profesionales de Ciudad de Buenos Aires, junto con mi amigo Roberto Ontiveros. Así que, bueno, es un gusto además venir acá donde uno tiene tantos amigos, ¿no? Y donde tantos afectos ha cosechado a lo largo de la vida, ¿no? En mi caso particular, yo siendo un joven cadete de primer año, juré la bandera en el estadio de Córdoba, ¿no? En ese entonces se llamaba Chato Carreras. Pero bueno, yo lo que les vengo a plantear, como se habló tanto de la articulación público-privada, yo se lo vengo a plantear desde una visión estratégica. Y desde esa visión estratégica vamos a tratar de bajar a una versión operativa y una versión táctica, ¿no? Es decir, en los más altos niveles, a nivel mundial, y vamos a ver cómo eso repercute en el comercio exterior, porque el tema es la seguridad en la cadena de suministros en el comercio exterior. Entonces, en primer lugar, yo quería empezar con algunas definiciones de cadena de suministro para que podamos tener una idea de qué es lo que estamos hablando. A veces se nos confunden muchos los conceptos, ¿no? Porque a veces hablamos de cadena de suministro y pensamos que la logística es lo mismo, cuando lo que es logística es una pequeña parte de lo que es cadena de suministros. Entonces, para poder definir cadena de suministro, yo me voy a basar en la definición que hace de la misma la norma ISO 28000 y su familia de normas, que habla que la cadena de suministro es un conjunto tanto de personas como de medios, como de procedimientos, que implica desde la llegada de la materia prima hasta la llegada del producto al consumidor final. Esta particularidad muchos le agregan que hay una especie de retorno también del consumidor final, por ejemplo, cuando se devuelven algunos envases que después se reciclan, etcétera, etcétera. Pero esta particularidad de tener tantos estadios, proveedores, transportes, almacén de materia prima, nos da una primera imagen de la complejidad del circuito comercial y productivo del que estamos hablando. Además, se caracteriza la cadena de suministro por la norma es el outsourcing, o sea, su tercerización en muchos de sus sectores o sus partes, porque no hay organización o tiene que ser muy grande para que pueda abarcar todo el circuito completo. Entonces, ahí cuando aparece la contratación de empresas que hacen logística, empresas que se dedican a administrar centros de distribución y otro tipo de actividades que están incluidas. Ahora bien, nosotros lo que vimos acá es la cadena de suministro a nivel interior, ¿no? Dentro del país. Con una particularidad y algunas aclaraciones que yo quería hacer, el concepto de depósito nosotros tenemos que erradicarlo cuando hablamos de cadena de suministro. Nosotros tenemos que conceptualizarnos en el concepto de almacén, o bien centro de distribución, warehouse, como en su sigla en inglés. ¿Qué implica esto? Que no es un lugar donde la mercadería o los productos permanecen mucho tiempo, sino que tienen una agilidad muy rápida en su distribución. Ese viejo depósito que nosotros concebíamos, hoy ya no existe en la cadena de suministros. La cadena de suministros que se caracteriza por la intensa aplicación de la tecnología, en este caso drones terrestres, que son los que organizan los pedidos y la distribución. También tenemos la automatización de las entregas, algunas empresas utilizando drones, y por supuesto que nosotros todavía en este periodo de automatización todavía estamos en estado incipiente, ¿no? Pero todo llega. A lo que ya vimos de la fragmentación anterior, cuando nosotros vamos a importar o exportar, tenemos que agregarle otro tramo más, que son todas aquellas
partes de la cadena de suministro que interactúan para poder llegar al comercio exterior, tanto para la importación como la exportación. Y acá tenemos otros actores que se suman, que son distintos. Tenemos los transportistas, los agentes aduaneros, tenemos las terminales portuarias, etcétera, etcétera. Muy bien. Como otro concepto más, voy a agregar que cuando hablamos de comercio exterior, nosotros profesionales de seguridad tenemos que dominar dos conceptos, que son el de la consolidación y el de la desconsolidación. Consolidación, nosotros hablamos de consolidación cuando el pedido para exportar se encuentra completo, precintado y con la declaratoria de aduana. Desconsolidación es precisamente el proceso contrario cuando yo importo. Después vamos a volver más adelante a hablar de esto porque es un concepto recurrente, ¿no? Y es una de las cuestiones más delicadas desde el punto de vista de la seguridad. También se nos agrega a lo que normalmente trabajamos en seguridad patrimonial un concepto distinto que es el denominado trazabilidad. Trazabilidad que se interpreta como la posibilidad de ubicar en cada momento y en cada estadio de la cadena de suministros cuáles son los bienes que están presentes en ese lugar y ahora no solamente los bienes, sino el estado en el que están. Es un concepto que nosotros determinamos, y nosotros en la jerga lo llamamos esterilización, ¿sí? Cuando hablemos de esterilización vamos a hablar de integridad de la carga. Traducido a que no me rompieron la carga para esconderme droga, no me rompieron la carga para esconderme personas, etcétera, no me rompieron la carga para esconderme armas. Eso, entonces, la integridad de la carga, nosotros lo materializamos con el concepto de la esterilización. Cuando hablemos de esterilización, en cadena de suministro estamos hablando de eso. Muy bien. ¿Y cuáles son las tecnologías, digamos, sobre las que se basa para la operación la cadena de suministros? Bueno, tenemos una tecnología antigua, sobre todo en el tema de warehouse, que eran los lectores de barra, ¿no? Una tecnología que necesitaba una visión directa con el producto para que yo lo pueda registrar y con una serie de limitaciones, porque por ahí justo la barra estaba dañada y no me lo leía y otras cuestiones. Todo eso se vio superado en la dinámica con la tecnología RFID, que es una tecnología de identificación por radiofrecuencia. Se basa en un sistema integrado por lo que nosotros denominamos tags o bien etiquetas que transmiten lo que contienen. Tienen una pequeña memoria y aparte la posibilidad de transmitir cuando son excitados por las antenas que están presentes. Entonces, como vemos acá, lo que yo voy haciendo uno por uno con la tarjeta FID lo hago de corrido. Pero además lo complemento con otra tecnología, que es la que me permite agilizar de tal forma los inventarios que en pasada de drones yo levanté todo lo que yo tengo adentro de mi warehouse, ¿sí? Entonces, en este caso está haciéndolo con lector de barra, no con FID. Entonces, esas son las tecnologías que se encuentran en apoyo tanto de warehouse como de la cadena de suministro en general. Y son las que me facilitan el valor de la trazabilidad. Todos los registros, tanto los de posicionamiento como los de cada uno de los lugares y el estadio de cada uno de los productos en cada uno de los lugares, protegido por la tecnología blockchain. Tecnología blockchain que ustedes deben haberla sentido nombrar cuando hablamos de las criptomonedas, ¿no? Bueno, blockchain no es solamente una tecnología que se utiliza para las criptomonedas, sino que es una tecnología que se caracteriza por enlazar bases de datos una con otra en una forma tal de interconexión que hace que el registro sea inviolable, o por lo menos con la tecnología que hay ahora, ¿no? Porque siempre hay que hacer salvedad, ¿no? Entonces, el blockchain sirve, por ejemplo, para controlar en forma ineludible y con un absoluto grado de veracidad, por ejemplo, el mantenimiento de las cadenas de frío, ¿no? Cuando yo hago el comercio exterior y la mercadería debe ser protegida y respetada a ciertas condiciones.
Muy bien. Dicho esto, y ya que nos pusimos de acuerdo entre los conceptos básicos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la situación del comercio exterior y cómo fue desarrollándose. A mí me gusta siempre citar a Zygmunt Bauman, que fue un sociólogo polaco, que fue combatiente de la Segunda Guerra Mundial, y él escribe un libro, un extraordinario libro, que se llamó La modernidad líquida, ¿no? Y él en ese libro da su visión del mundo y dice que el mundo antiguo era un mundo sólido, representado acá con un paisaje antártico, ¿no? De nuestra querida Antártida. ¿Y por qué era un mundo sólido? Porque ese era un mundo donde los cambios eran lentos, era un mundo estable, era un mundo previsible y donde, de cierta forma, todos los cambios iban a conllevar una posibilidad de reaccionar en forma rápida en tiempo y forma, ¿no? Porque precisamente los cambios eran lentos. La mala noticia es que el libro se llamaba Modernidad líquida, ¿no? Porque con lo cual empieza con Zygmunt Bauman, dice, eso ya se acabó. Entonces, nos dice que el mundo ahora es un mundo que se llama modernidad líquida. Y él lo llama así porque es un mundo muy inestable, donde un factor, solamente un factor, influye mucho en todo el contexto y puede cambiar totalmente la ecuación, pero además puede hacerlo en forma rápida e inesperada. Un concepto parecido se tomó en la Escuela de Guerra norteamericana cuando hablaban del concepto del entorno VUCA, ¿no? Porque era un entorno muy volátil, o sea, muy inestable, muy incierto, ¿sí? Muy complejo también porque eran muchas las variantes y además era ambiguo, que nunca se sabía la veracidad de las cosas. Bueno, esto para nosotros, en la cadena de suministro internacional, por supuesto que hubo un antes y un después del 11 de septiembre, ¿no? Del ataque a las Torres Gemelas. Y eso impactó de tal forma que Estados Unidos, cuando fue el ataque a de las Torres Gemelas, cerró durante 12 horas el comercio exterior, cerró las fronteras con México. Eso generó, para que se den una idea gráfica, una cola de 32 kilómetros de camiones en espera. Entonces, había necesidades de seguridad que eran imperiosas por lo que había ocurrido, pero además había necesidades operativas porque no se podía vivir sin comercio exterior. Entonces, ¿cuál era el desafío? El desafío era buscar una forma para destrabar esta situación, ¿no? De cumplir, en cierta forma, con requisitos de seguridad, pero a la vez cumplir con los requisitos propios de la cadena de suministro internacional, que era una operatividad rápida, el famoso just in time, ¿no? El producto tiene que llegar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, si no ya no servía. Y no se podía impedir el desarrollo del mundo. Un poco lo que nos pasa siempre cuando entendemos el corazón del negocio de nuestra empresa, ¿no? Nosotros, si fuera por nosotros, le revisaríamos del último camión, pasaríamos media hora revisándonos todos los camiones, pero cuando tenés una flota de 50 camiones que tienen que salir todos juntos, te va a llamar el CEO y te va a decir, mirá, busca otra forma. Bueno, eso es lo que se buscó. ¿Y cómo se buscó? Rompiendo un paradigma. Acá el caballito se escapó de la... Aparece una intención que se llamó CITIPAT, algo así como aduanas socias o amigas en contra del terrorismo. Esta es una iniciativa de la aduana de Estados Unidos en conjunción con empresas mexicanas y con el Estado de México para facilitar y agilizar el comercio exterior, pero a la vez intentando cumplir los requisitos de seguridad necesarios. Entonces, ¿cuál fue el paradigma distinto? El paradigma distinto fue que lo que antes se hacía en el puesto fronterizo se iba a hacer en toda la cadena de suministro. Entonces, las empresas aceptaban ser auditadas por la aduana, revisando todos sus procedimientos antes del paso fronterizo. Entonces, ese tiempo que se perdía en el paso fronterizo iba a ser mucho menor y a la vez
Eso iba a permitir cumplir con los requisitos de seguridad que había que cumplir. Esto fue espectacular para las empresas porque era una estrategia de ganar-ganar, ¿no? La aduana de Estados Unidos controlaba las empresas en toda su cadena de suministro y a la vez las empresas que querían participar en el comercio exterior se ahorraban fortunas. Fortunas que son traducidas en depósito fiscal esperando destinación aduanera. Para que se den una idea, como un ejemplo, un container hoy en el puerto de Buenos Aires paga entre 60 y 120 dólares diarios en espera de destinación aduanera. O sea, en espera de que la aduana autorice que venga a la terminal portuaria y lo suba arriba del barco. Un container. Entonces, si multiplicamos eso en un flujo continuo, vean que si bien a las empresas les significa una inversión previa, eso se compensa con creces con la posibilidad de tener prioridad en el paso aduanero. Sin perder, digamos, lo que era el requisito de la seguridad. Muy bien. Perdón. Sí. No, me pasé. Lo que les quería mostrar es que, si bien inicialmente CITIPAD empezó en noviembre del 2001, tuvo 3 versiones de actualización, porque esto es, que lo vamos a ver más adelante, esto es el famoso ciclo de Deming, ¿no? Donde uno gestiona la mejora continua, porque en función de las experiencias obtenidas fue como se fue perfeccionando CITIPAD. Bueno. Después vino en el año 2007 la primera de las normas ISO, la norma madre de todos aquellos que participamos en la cadena de suministros, que es la serie de las normas 28000, ¿no? 28000 que fue en el 2007, con una reciente actualización en el año 2022. Con una picardía, ya la del 2022 ya no habla de gestión de seguridad en la cadena de suministros, sino que habla de resiliencia. Y ese es un concepto que nosotros tenemos que incorporar porque hoy ya en seguridad, tanto corporativa como en la seguridad privada, ya tenemos que empezar a hablar de resiliencia, que es ni más ni menos de cómo nos recuperamos ante un hecho. O sea, no nos quedamos en el análisis previo de cómo mitigamos, de cómo lo hacemos, sino que además ya se nos pide la resiliencia, cómo nos recuperamos del hecho. Entonces, claro, tan bueno fue el CITIPAD que aparece la Organización Mundial de Aduanas, dice, yo voy a hacer algo parecido. Es la realidad. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas, que existía desde 1952, ¿no? Pero se llamaba antes Asociación de Aduanas Cooperativas, integrada por más de 190 países, entre los cuales está la Argentina. Entonces dice, bueno, yo voy a hacer algo parecido al CITIPAD, pero lo voy a hacer a nivel mundial. Y además lo voy a hacer sobre 3 pilares, porque estamos hablando de un nivel estratégico donde hay países con países, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a hacer primero, el primero de los pilares va a ser aduana con aduana. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a establecer un estándar dentro de un marco que se llama marco SAFE, ¿sí?, que se va a llamar operador económico autorizado, en vez de CITIPAD. Si ese operador económico autorizado tiene unos presupuestos mínimos, o sea, unas condiciones que son mínimas para cumplir, para que realmente sea aceptado, pero cada país puede agregarle por sobre esas, todas las que quiera. Entonces, cuando un operador económico autorizado quiere comercializar, en el caso de la Argentina, por ejemplo, con Uruguay, tiene lo que se llama el acuerdo de reconocimiento mutuo, que es un acuerdo entre aduanas, donde si yo soy OEA, categoría seguridad en Argentina, también tengo el mismo beneficio en Uruguay, porque hay un acuerdo de reconocimiento mutuo. Es el primer pilar. Con lo cual acá ya vemos que tenemos un tema de política exterior, de comercio, del sector de comercio exterior y de la diplomacia también involucrada en los países, ¿no? Por otro lado, también tenemos el pilar de la aduana con las propias empresas, porque es la aduana la que va a otorgar la categorización, ¿sí?
Ya vamos a ver cómo. Y por otro lado, la aduana con otros organismos del Estado, porque va a interactuar para esta categorización no solamente con la AFIP, que es de quien depende, sino además con la fuerza pública, ¿sí? Con las fuerzas federales que van a ser las que lo van a auxiliar en el cumplimiento de esto. Y entonces, ¿qué copia la Organización Mundial de Aduana de CITIPAT? Esto es lo que copia. Lo que antes era, antes del 11 de septiembre, todas las aduanas controlaban la mercadería. ¿Sí? Lo normal era en el paso fronterizo. Bueno, OEA propone que ese control se haga en toda la cadena de suministro. Entonces, vemos que hay la aduana interactuando con el sector privado, con el operador económico autorizado. Por eso es un cambio de paradigma. Ya dejamos de controlar la mercadería y lo que hacemos es controlar toda la cadena de suministro. No iba a ser gratis que no le controlen en el paso fronterizo, obviamente. Lo que no se hacía en el paso fronterizo se va a hacer en otro lado. Entonces, acá es un poco una síntesis de qué es el operador económico autorizado, ¿no? Es ni más ni menos que eso. Ágil y seguro. Ágil y seguro el transporte. Y ahora vamos a entrar en la situación de la Argentina. Actualmente se encuentra vigente la resolución de la AFIP del 5107, que es de noviembre del año pasado. Uno pareciera que Argentina incorpora a OEA en esa fecha y en realidad esta es la tercera resolución. Y por esas cuestiones que tenemos nosotros en Argentina de las discontinuidades, ¿no? Y de que no nos ponemos de acuerdo a veces con las cosas y venimos... Argentina fue precursora en OEA. Argentina incorporó OEA en el año 2005. ¿Sí? Pero por una cuestión o por otra, todavía no hay empresas argentinas con la máxima categorización. Sí hay con las dos categorías menores que ahora vamos a ver cuáles son. El beneficio del paso aduanero te lo da la categoría superior. Si Dios quiere, a fin de este año, muy probablemente la primera empresa argentina, una empresa automotriz, sea categorizada OEA Seguridad. Bueno, y como yo les había contado algunos conceptos teóricos y ustedes se creyeron que eran los únicos, bueno, ahora les mentí, ahora les voy a contar otros más. Y esto es una cuestión de comercio exterior. Imagínense un semáforo, ¿no? Pero la única diferencia es que no tengo el amarillo, es anaranjado. Bueno, estos son los canales de selectividad aduanero. ¿Qué es esto? Estos son los controles que hace aduana en el paso fronterizo, ¿no? Entonces tenemos un primer canal de selectividad que es canal verde. ¿Qué significa? Que yo voy con mi camioncito, tengo la declaración de la aduana, me la miran y me dicen, señor, peso el camión, cuento los bultos, pase. Ahí terminó. No hay depósito en espera, no hay nada. ¿Qué pasa con el canal naranja? El canal naranja me revisan toda la declaración, me controlan que todo esté bien y después tiene el mismo tratamiento que el canal verde. Ahí ya tenemos una demora. Y por último tenemos el canal de selectividad rojo, que es el canal común y el viejo, la vieja usanza, ¿no? Donde te controlan todo, te abren todos los bultos, con lo cual además implica una demora porque a veces a uno le dan turnos, ¿no? Y tiene que esperar 2 o 3 días en espera de destinación y todo eso es plata. Muy bien. Dicho esto es OEA.
Bueno, definido OEA, OEA es una categorización, no es certificación, y quien la otorga es la aduana como parte integrante de la FIP, ¿no? ¿Quiénes participan en toda esta movida del operador económico autorizado? Todos los integrantes de la cadena de suministro internacional. ¿Quiénes ya están incorporados? Estos 4 que están acá. Ven que cuando yo hablo de importadores y exportadores, hablo en general, pero hablo de toda la cadena de suministro, ¿no? Después tenemos los despachantes de aduana, los agentes de transporte aduanero, los transportistas de carga al exterior. Y estos son los que se van a incorporar. Depósitos fiscales, terminales de carga, prestadores postales y de courier. Courier es lo mismo que el prestador postal, pero estamos hablando de lo que es la paquetería, ¿no? Y el resto de los integrantes. O sea que engloba a todos los integrantes. Entonces, ¿por qué hay 3 categorías? Hay 3 categorías porque son distintos los requisitos que a mí me pide la aduana para dármelos, ¿sí? Y además, porque son distintos también los beneficios. El beneficio supremo y el objeto de los CEO de todas las empresas que se dedican al comercio exterior es la selectividad en canal verde. Esa solamente me la otorga la categoría OEA Seguridad, que es la categoría superior. Acá nos plantea la aduana cuál es la secuencia para la cual yo puedo categorizarme. Bueno, antes que siga, les aviso que acá van a ver cosas que a algunos profesionales no les van a gustar, pero denme la chance que después se las voy a explicar. La categoría seguridad, a la cual yo llegué presentando el cumplimiento fiscal, los sistemas de registros comerciales. Cuando hablo de registros comerciales, que es para las 2 categorías primarias, obligatorio, estoy hablando de trazabilidad, con lo cual no se desentienden del tema de la seguridad. O sea, la trazabilidad es obligatoria para todos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, claro, cuando llega al apartado seguridad, ¿sí? Después de haber pasado por la solvencia financiera y la evaluación que hace la aduana del riesgo que yo tengo, riesgo aduanero, ¿no? Estamos hablando de un riesgo de tipo comercial, no riesgo de security. Llego a las exigencias de seguridad. Y lo que plantean es que debo cumplir no solamente con la elaboración, sino con la ejecución de 11 manuales, ¿no? Y los cuales son bastante variados y abarcan distintos aspectos, lo que lo lleva a la organización en general. Fíjense que tengo seguridad de los socios comerciales. Esto es porque ¿se acuerdan que habíamos hablado que había una gran fragmentación? Bueno, mi socio comercial es el transportista que yo contrato, porque yo no tengo transporte propio. Bueno, ese también tiene que cumplir estos requisitos. Y no solamente los tiene que cumplir, sino que tienen que estar reflejados en el contrato. Y además tienen que tener la posibilidad de ser auditados por mí. Les aclaro que el de los socios comerciales es el requisito más difícil de todos. Después tengo que tener seguridad del contenedor y demás unidades de carga, seguridad física de las instalaciones. Acá cuando hablamos de seguridad física en las instalaciones, acuérdense de cuando yo había hablado de consolidación y desconsolidación, porque OEA Seguridad me permite ya no hacerlo en presencia de la aduana, sino hacerlo en mi propia planta. Pero claro, tengo que ser monitoreado por el centro aduanero cuando lo hago. Entonces, con toda la tecnología que eso implica. Puedo consolidar y desconsolidar en mi sede, pero tengo que cumplir con todos estos manuales. Seguridad del personal, con lo cual aquí hay participación de recursos humanos, porque habla de la reincidencia del personal, todas las condiciones que tiene que cumplir, tanto para ingresar como para desvincularse de la empresa, y otras más. Y termina hablando de la planificación de la cadena logística y la seguridad y resguardo de la información. Después habla que el requisito que sigue es la presentación de una matriz de riesgo,
Y por último, la validación física, que es la inspección que hace la aduana para ver si yo cumplí, ¿no? Me lo otorgan la categorización por 2 años, renovable, ¿no? Con inspecciones periódicas. Hasta ahí todo parece bárbaro. Bueno, ¿cuál es el sentido de los manuales de OEDA, de todos los manuales de seguridad? Toda tarea tiene un responsable perfectamente delimitado, pero además tiene un registro, tiene alguien que audita la forma en que se realizó, tiene la capacitación del personal para esa tarea, tiene inspecciones de la tarea realizadas tanto internas como externas y además un informe anual. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso de mejora continua, donde el manual que ustedes vieron de capacitación, la primera vez que usted categoriza, le va a exigir la formación del personal, cómo se registra un container, cómo se registra un camión. O sea, nos podemos quedar hablando 2 o 3 días de esto, porque bueno, CityPath es que es donde está copiado, le da 17 puntos que yo tengo que revisar en el camión. Y eso lleva toda una instrucción del personal. Entonces, el tema es que esto la empresa lo hace en sociedad con la aduana, porque la aduana supervisa todo esto en el lugar, y además lo hace la empresa con sus socios comerciales, en forma obligatoria. Entonces, tenemos que para todos los manuales de seguridad hay una retroalimentación. Y la retroalimentación es el famoso ciclo de Deming, ¿no? Donde yo primero planeaba, después ejecutaba la tarea, la controlaba o verificaba para ver si había que corregir y ahí se producía una acción que es ni más ni menos que la retroalimentación. Entonces, por eso, la capacitación es continua, porque yo capacito sobre los incidentes que tuve y la buena o mala resolución que se hizo de eso. Entonces, ciclo de Deming fue un gran innovador. De hecho, se lo considera uno de los padres del desarrollo industrial japonés, ¿no? Porque el hombre tenía unas teorías muy interesantes y en Estados Unidos no le fue muy bien, así que los japoneses lo agarraron y medio que lo secuestraron. Y bueno, fue el que generó todo el ciclo de la mejora continua, ¿no? Y tiene un libro muy interesante que se llama las 14 cualidades del gerente y los 7 pecados mortales, ¿no? Uno de los pecados mortales es confiarse en la tecnología para la solución de todos los problemas. Lo decía Deming en el año 50. Entonces tenemos que lo que antes para nosotros era la seguridad corporativa, teníamos una visión netamente patrimonial del cuidado de los bienes. Ahora, cuando hablamos que hay OEA seguridad, tenemos que hablar que tenemos una seguridad también patrimonial, pero una seguridad enfocada para lograr la esterilización, ¿no? Muy bien. Esterilización, acá, bueno, tenemos un escáner, ven cómo se puede ocultar paneles de droga en un camión. Bueno, gracias a Dios tenemos un escáner. Esto conlleva, y que es una de las betas que yo veo para la seguridad, una capacitación muy intensiva de los que van a ser los operadores, ¿no? Y la utilización de herramientas que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a utilizar. Sería bárbaro tener un escáner. Bueno, no todos tenemos un escáner. Y hay otras formas de revisar un camión. Uno es el viejo telémetro láser, ¿no? Donde un instrumento de medición que permite, sabiendo el largo del camión, uno hace un disparo adentro y cuando te da que la distancia es menor es porque tenés un doble fondo. Después también, yo siempre me acuerdo, mi papá era colectivero, ¿no? Y tenía para controlar los neumáticos del colectivo, tenía un palo de goma así, rígido, ¿no? O a mí me contaban que era para controlar la goma. En realidad lo llamaban el amanzaloco, con lo cual yo creo que tenía otra función, ¿no? Bueno, y claro, ¿qué se hace con ese palo de goma duro? Bueno, por eso hay que entrenar al operador, se golpean las cubiertas para ver si dentro de las cubiertas, de acuerdo al ruido que hacen, yo tengo carga escondida, ¿no?
entre otras cosas. El viejo, para los que somos un poco más viejos, el viejo espejito con el palo para mirar abajo y otras cuestiones para entrenar a los operadores. Acá tenemos el auxilio. Bueno, hasta acá todo lo que es la incorporación de la doctrina. Entonces, como dice un cura párroco al que yo voy, siempre está bueno compartir los pecados, pero no los pecadores, ¿no? Entonces, ya armada un poco la rutina de en qué consiste esto, vamos a contar algunas experiencias de campo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a sacar el saco y la corbata y vamos a contar algunas experiencias de campo, de cómo se está instrumentando esto. Yo particularmente voy a contar 2 experiencias. Y las voy a contar porque con esas experiencias veo dónde está la proyección del profesional de seguridad. El primero de los casos, una empresa del rubro industrial, del cordón sur del conurbano bonaerense, donde tenía, única en su rubro, tenía la posibilidad de regularizar, venían exportando a Alemania porque tenían una tecnología muy particular en un producto que los alemanes habían querido replicar y no lo habían podido replicar por esa genialidad que tienen los empresarios argentinos, ¿no? De que nos sobreponemos y además son muy creativos los empresarios argentinos. Bueno, el asunto es que tenían que exportar a Alemania y Alemania le empezaba a poner como condición de que tenían que estar categorizados OEA. Porque, ¿qué pasa? Hasta acá nosotros sabemos que es voluntario, está bárbaro. Ahora, antes de la pandemia, la Unión Europea había previsto que vos para comercializar en el 2023, si no eras operador económico autorizado, estabas al horno. O sea, no había importación ni exportación con Europa. Después se fueron postergando esos plazos. A lo que yo voy es que esto es una tendencia que no se detiene. Esto es decir, bueno, no lo voy a hacer y tapar el sol con las manos porque me va a pasar el tren por arriba. Entonces hay 2 posibilidades. O yo me subí arriba del tren, si soy exportador, o espero que el tren me pase por arriba. Entonces, es inexorable, por más que haya demoras, es inexorable OEA. Entonces, había un jefe de seguridad patrimonial que había sido alumno mío en una diplomatura y me llama para que le dé una mano con el problema, ¿no? Y me dice, me citó el CEO de la empresa y me pidió que le redacte los 11 manuales de seguridad, porque querían la categoría máxima de seguridad. Bueno, voy a la empresa y le digo, pero ¿hay algún espacio común de trabajo? Porque OEA es una decisión de la alta dirección donde están incorporados a esto recursos humanos, está incorporado compras, hay otros actores que participan de esto. No es solamente un problema de seguridad, porque acá hay cosas que tienen que cumplir compras, hay cosas que tienen que cumplir recursos humanos, hay cosas que tiene que cumplir la parte operativa. Entonces, esto, cuando es una decisión de la alta dirección, además debe haber participación entre todos los sectores, porque esto es como una norma ISO, básicamente, afecta a toda la organización. Entonces me dice, no hay nadie. Hay una sola responsable, que es la que está manejando el tema, que es la responsable de comercio exterior. Bueno, le digo, gestioname una reunión con las autoridades, vamos a explicar un poco cómo es el tema. Bueno, todo derivó en una capacitación como esta, ¿no? En lo cual se planteó que, está bárbaro, me dice el CEO, es una decisión de la alta dirección, por eso te llamé para que me hagas los manuales. Le digo, no sirve que yo le haga los manuales diciendo lo que supuestamente tienen que hacer si no lo van a cumplir, porque le van a venir a inspeccionar y le van a hacer un agujero, hablando en castellano antiguo, ¿no? Entonces me dice, no, pero yo quiero los manuales. Mire, le digo, a lo sumo se puede plantear un programa de trabajo. Planteamos un programa de trabajo, lo planteó una empresa de seguridad privada multinacional que era la que le prestaba los servicios de seguridad física. Era comparar peras con manzanas, porque lo que hizo la empresa de seguridad, que tampoco entendió de qué se trataba, le mandó un combo de $1,5 millones solamente en tecnología.
lo asustó. Estamos hablando hace 2 años. Conclusión, no hubo acuerdo ni con la consultora que yo representaba, ni con la multinacional, terminó haciéndolo mi querido alumno, ¿no? Terminó haciendo los manuales y le digo, bueno, yo te voy a dar las normas para hacer los manuales, vos hacelo y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí te comprometo es que cuando ustedes presenten la documentación, me des la devolución de la aduana para yo aprender también. Bueno, presentaron los 11 manuales, la aduana le hizo una devolución solamente documental, sin haber ido ni siquiera a la planta, tenía 25 hojas de observaciones. Y por supuesto la categorización denegada. Caso 1. Caso 2, también otra empresa rubro industrial, me convocan a una reunión, la responsable de la categorización era la responsable del comercio exterior. Y me dice, la verdad, me dice, yo ya lo tengo todo listo, me dice. Porque me dice, aparte, dice, hice todos los manuales. Me dice, lo único que me trabó es la matriz de riesgo, me dice. Acá la ven, ¿no? Fíjense que ya había hecho todos los manuales. Entonces, le digo, perdón, ¿no? Porque, vamos a hacer un poco de historia, le digo, esto está copiado de Citypat. Pero para que nadie se diera cuenta de que era una copia, alteraron el orden. Entonces yo te pregunto, si vos no hiciste la matriz de riesgo, ¿cómo podés planificar la cadena de suministro? O sea, si vos no hiciste una matriz de riesgo, ¿cómo sabés cuáles son tus zonas críticas? ¿Cuáles son tus puntos de apoyo? ¿Cuáles son tus lugares de parada autorizada? ¿Cuáles son tus caminos de alternativo y tus proveedores alternativos en una empresa transportista? En el tramo, ¿y cuáles son los puntos de apoyo policial? Por hablar de lo más grosero, le digo. No podés haber hecho ninguna planificación si no hiciste la matriz de riesgo. Además, le digo, la matriz de riesgo es la base de todo. Bueno, eso pasa por copiar la documentación, que por eso les decía que si a alguno le parecía que había visto algo mal, me den esta chance de explicárselo, porque la matriz de riesgo en realidad va antes de todo. O sea, como todos sabemos, y como te golpea, parece que te pegaran un cachetazo, ¿no? Cuando te dicen que lo último es la matriz de riesgo. ¿Sobre qué hiciste todo el resto? ¿Cómo hiciste la capacitación? La capacitación retroalimentada por los incidentes que tuviste. Porque como esto es dinámico, acuérdense de Deming, ¿no? Uno enseña en la capacitación, está bien, lo básico primero, pero después vas aprendiendo de los incidentes que tuviste y vos cada vez vas levantando más la vara. Porque lo que querés realmente lograr es la mejora continua. Entonces, y ya para ir concluyendo, yo lo que me gustaría compartir con ustedes es que a lo largo de lo que uno ve, hay una gran posibilidad para los profesionales de seguridad. Porque esto que te suena como un cachetazo en la cara, que la matriz de riesgo está... Todos los que están acá lo saben. Y todos tienen esa... Quizás lo que falta es ver la normativa más chica o los requerimientos más chicos. Y a uno le parece que eso es común, pero no es común. Porque el único profesional que tiene una visión holística de la organización es el profesional de seguridad. El de compra está encerrado en su oficina y negociando con los proveedores. No ve el resto de la empresa. Tampoco lo hace el de recursos humanos. Entonces, el único que tiene la visión para poder liderar este proceso es el profesional de seguridad. Entonces, tenemos una amplia posibilidad desde el punto de vista de la dirección, tenemos una amplia posibilidad desde el punto de vista de la seguridad, en la tecnología aplicada, en infinidad de campos. Así que eso es lo que yo quería transmitirles hoy. Es todo un desafío porque esto es una cuestión muy larga, ¿no? Y uno se va con los detalles por ahí y cuesta entender, porque los que no manejan este rubro tan interesante
quizás no se perdieron de algo, pero bueno, esa es la idea y el horizonte que uno ve, ¿no? Todo esto impulsado por las generaciones más jóvenes, que el desafío sigue siendo la mejora continua propia también, ¿no? De uno ir leyendo y viendo y sabiendo que a la larga este es un cambio inexorable y que hay que subirse al tren. Acá les había puesto el fueguito porque es donde se me quemaron todos los libros a mí. Entonces, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguno quiere hacer. La condición es que sean fáciles, si no, no. ¿No? Bueno, yo les agradezco la atención. Les vuelvo a repetir, para mí es un gran gusto estar acá y compartir con tantos amigos y profesionales. Y bueno, de pronto capaz son las jornadas que más uno disfruta, ¿no? Yo les agradezco a todos la atención y a la Asociación de Profesionales de Seguridad de Córdoba por habernos invitado. Y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Así que muchas gracias.